Hola, ¿qué tal, chicos y chicas del sexto grado A de educación primaria? El día de hoy en el curso de lenguaje vamos a desarrollar un tema más, el tercer tema de este tercer trimestre. Vamos a iniciar con esta primera diapositiva que tiene una pregunta en la parte superior. ¿Qué signo hace falta en el siguiente texto? Tenemos aquí un cuadro y dentro del cuadro tenemos un texto. Querido tío, te escribo esta carta para contarte que mis hermanos están practicando 5 deportes: patinaje, ciclismo, fútbol, básquet y atletismo. He leído de esa forma porque mmm, no hay signos que me permitan tomar un ligero descanso y luego seguir. Aquí en este texto está haciendo falta el uso de signos de puntuación. Es por eso que en la parte de abajo, en el otro cuadro, dice, en el texto anterior notamos que lo que hace falta son dos signos de puntuación. Ah, dos signos. Con razón, tuve que leer tan apresurado. Entonces, ¿dónde faltarán esos dos signos? Bueno, en ambos casos es necesario emplear los dos puntos. Ah, con razón, buen profesor. Joven y señorita del sexto grado A, en este texto tenemos que colocar de manera necesaria, obligatoria, los dos puntos. Primero, tenemos que colocar un dos puntos después de querido tío, porque existe una regla para el uso de los dos puntos que dice, se colocan dos puntos después de los saludos o del vocativo en cartas o documentos oficiales. Por lo tanto, aquí, después de querido tío, debemos colocar dos puntos, porque este es un vocativo. Dos puntos se coloca después de ese vocativo. Y generalmente se hace uso de estos dos puntos porque estamos en una situación en la que este documento es fragmento de una carta. Luego, aquí va el primer dos puntos. Te escribo esta carta para contarte que mis hermanos están practicando 5 deportes. Aquí tenemos que colocar los dos puntos después de deportes. ¿Por qué? Porque a continuación se viene una explicación enumerativa. ¿Cuáles son esos 5 deportes? Te los voy a contar a continuación. Patinaje, ciclismo, fútbol, básquet y atletismo. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Aquí tenemos que colocar también los dos puntos después de deportes. Y de esa forma estaríamos corrigiendo este texto. Por lo tanto, el tema para el día de hoy en lenguaje es el estudio de los dos puntos, el uso de los dos puntos. Reglas. Los dos puntos se emplean, caso número 1, cuando se presenta una enumeración con carácter explicativo. Ah, con carácter explicativo, profesor, así es. El Perú, ejemplo, el Perú es maravilloso. Dos puntos. Tiene un buen clima, coma, excelentes playas y una exquisita gastronomía. Entonces, mira, hemos colocado los dos puntos antes de comenzar a enumerar las razones del por qué Perú es maravilloso. Entonces, después de los dos puntos se viene una enumeración de elementos, una enumeración de razones. Por eso dice que se colocan los dos puntos cuando se presenta una enumeración con carácter explicativo. Caso número 2. Cuando finalizan una enumeración para introducir una idea general. Esto es al revés. Primero están los elementos enumerativos, limpias, seguras y tranquilas.
Fíjate, este es un elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. ¿Qué cosas son? Son características, son adjetivos. Limpias, seguras, tranquilas. 2 puntos. A continuación se viene un concepto, una idea general de los elementos mencionados anteriormente. Así deben ser todas las ciudades de Lima. Este es el concepto general de las ideas, en este caso, las características, los adjetivos que se han mencionado. Entonces, utiliza los 2 puntos cuando finalizas una enumeración y vas a introducir después de los 2 puntos una idea general. Caso número 3. Cuando se incluyen citas o frases textuales y la cita debe ir entre comillas y empezar con mayúscula. Ejemplo, ante la discusión, el profesor dijo, recuerden que deben ser tolerantes. Entonces, ¿dónde está aquí la cita o la frase textual? En este caso, en este ejemplo, tenemos una frase textual. Porque esta frase, recuerden que deben ser tolerantes, es una frase que ha sido dicha, en este caso, por el profesor. Entonces, cuando haya la presencia de citas o frases textuales, vas a utilizar los 2 puntos antes de esa cita o antes de esa frase textual. Además, recuerda que en esa frase textual se debe incluir las comillas antes y al terminar. Y debes iniciar con mayúscula. Recuerda, siempre y cuando sea una cita o frase textual. Caso número 4. Cuando se emplea una relación causa-efecto, una conclusión, una consecuencia o un resumen. Ejemplo, salió apurado. 2 puntos. Iba a llegar tarde. Este ejemplo es un ejemplo de causa-consecuencia. Cuando uno sale todo apurado, apresurado, por lo general es porque estás tarde en llegar a un lugar. Entonces, como con efecto, como efecto viene, iba a llegar tarde. Sino consecuencia, perdón, esta es consecuencia, es una idea de consecuencia. Sales apurado es porque vas a llegar tarde. Este es un caso de consecuencia. Siguiente, había colas y gritos. 2 puntos, era un caos. Este es el caso de una conclusión. Había colas y gritos. 2 puntos, viene la idea que concluye lo que has dicho. Era un caos. Entonces aquí se para el uso de los 2 puntos. Perdió el trabajo. 2 puntos, lo despidieron. En este caso, también se puede presentar este ejemplo como el caso de una consecuencia. Pierdes el trabajo, te despidieron. Muy bien. Entonces, este es el caso número 4. Recuerda, se emplea para cuando se presente una relación de causa-efecto, una conclusión, una consecuencia o un resumen. Caso número 5. Se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. Muy señor mío, 2 puntos. Le agradeceré que en el plazo más breve posible, puntos suspensivos. El discurso, el documento continúa. ¿Dónde he colocado los 2 puntos? Después de una fórmula de saludo, o sea, después del vocativo. Este es un vocativo. ¿Te recuerdas al inicio la primera diapositiva que decía, querido tío? Ya, este caso se aplica gracias a esta regla, a este caso. Tras las fórmulas de saludo, en el encabezamiento de cartas y documentos. Bien, tenemos 5 casos para el uso de los 2 puntos. Ahora toca resolver ejercicios. Vamos a achicar la pantalla y vamos a resolver estos ejercicios. Lea
los siguientes enunciados y aplique el uso de los dos puntos. Número 1. Señor presidente. Aquí tiene que estar los dos puntos. ¿Por qué? Porque este es el caso de que vas a colocar los dos puntos, por este motivo, por esta razón, el número 5, tras las fórmulas de saludo. En este caso, este es un saludo, señor presidente. A él te estás dirigiendo. Ahí vas a colocar los dos puntos. Tenemos el honor de invitarlo a cena de despedida del profesor Lobón. Aparentemente forma parte este enunciado de una carta de invitación. Número 2. Ya he colocado los dos puntos, lo voy a poner en negrita y en rojo para que resalte. Siguiente. Baudelaire dijo. Todo esto que esté en comillas e inicia con una mayúscula es una cita o frase textual. En este caso, es una cita textual, es una frase textual, ¿no? Porque estamos transcribiendo lo que ha dicho un personaje. Entonces, después de dijo, porque a continuación, después de dijo, se viene la cita textual o la frase textual, debemos antes usar el dos puntos. Número 3. Se ha quedado sin recursos económicos para mantener la empresa. No podrá continuar con ella. Los dos puntos tienen que ir después de empresa. Estos dos puntos, vamos a ponerlo en negrita y rojo, para que te des cuenta que este es el caso, se ha quedado sin recursos económicos para mantener la empresa, no podrá continuar en ella. Esto significa que es el caso número 4, cuando se presenta una relación de causa-efecto. Causa-efecto. Si se queda sin recursos, esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? No podrá continuar con él. Número 4. No necesita terminar el trabajo monográfico. 2 puntos. No tendrá clases hasta dentro de 2 semanas. Este es un caso el caso número 4, cuando se presenta una consecuencia. Una consecuencia. En este caso, la consecuencia de no tener clases es debido a, no necesita terminar el trabajo, no tendrá clases. Bueno, este es el caso número 4, el caso de consecuencia. ¿Ya? La conferencia me interesó, trataba acerca de los problemas de realidad nacional. En este caso, después de interesó, van los dos puntos. ¿Ya? La conferencia me interesó, ¿por qué? 2 puntos, trataba acerca de un problema de la realidad nacional. ¿Cuál es el caso? Es el caso de una conclusión, ¿ya? Me interesó. ¿Por qué? Este 2 puntos significa como un porqué, ¿no? Porque trataba acerca de los problemas de la realidad nacional. Eso es conclusión. Bien, jóvenes, esta ha sido la clase en el curso de lenguaje. A continuación vamos a estudiar la clase de ortografía. La clase de ortografía tiene como tema, el día de hoy, el uso de las comillas. El uso de las comillas, son las comillas un signo de puntuación. Pero antes yo quiero decirte que existen 3 clases de comillas. La primera, las comillas inglesas. Estas comillas inglesas son las más conocidas y también por ende las más empleadas, que constan de 2 pequeñas líneas que se colocan en la parte superior del renglón, tanto al principio como al final. Estas comillas, como te muestro aquí en el gráfico al costado del título de las comillas inglesas, fíjate cómo se han graficado. Y acá también, las que son las comillas de color rojo, son las comillas inglesas. Son las que más abundan. Por ejemplo, en tu teclado, en el teclado de tu celular, en el teclado de tu computadora, de tu laptop, vas a encontrar estas comillas, las comillas inglesas. Segundo tipo de comillas, las comillas simples. Las comillas simples son las que se forman únicamente con una única línea.
una línea al inicio y una línea al final. En el gráfico, aquí tenemos cuáles son estas comillas, y también aquí abajo, en un costado, tenemos las comillas, que serían las comillas simples. Ahora, lo más formal para poder emplear, utilizar, son las comillas españolas. Las comillas españolas son las que presentan una forma angular, forma de ángulo, diferenciada de las dos anteriores, por supuesto. Fíjate, se diferencian mucho en su graficación. Estas últimas, o sea, las españolas, suelen utilizarse por norma general en los textos escritos. Quiere decir que su uso ya es formal, es muy formal utilizar estas comillas en los textos como cuentos, novelas, poemas, que tú comúnmente ves, lees. Ahí es donde se utilizan de manera formal estas comillas. Lo recomendable, lo que yo también te recomiendo, es que tú utilices las comillas españolas. Se debe utilizar las comillas españolas. Caso número 1. Reproduce pensamientos de los personajes en las obras literarias. Este es el lugar apropiado, pensó Ernesto mientras observaba por la ventana. ¿Cuál es el pensamiento de Ernesto? Este es el lugar apropiado. Eso es lo que él pensaba. Entonces, eso que él piensa, acá dice, se utilizan las comillas para poder reproducir pensamiento de los personajes, tienes que utilizar ahí entonces las comillas. ¿Ya? Muy bien. ¿Sabes? Quería decirte algo más. Te lo voy a decir al final. ¿Ya? Caso número 2. Enmarca frases o citas textuales dentro de un texto. ¿Ya? Profesor, esa regla, ese caso también está en el uso de los dos puntos. Las frases textuales, las citas textuales, así es. Pero recuerda, cuando se trate de una frase o una cita textual, después de los dos puntos, vas a usar las comillas. Y vas a empezar con mayúscula, siempre y cuando se trate de una frase o cita textual. Bien, seguimos. Entonces decía, Jesús dijo a sus discípulos, dos puntos, aquí están los dos puntos. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Esta expresión, ¿ya? Esta expresión puede ser en este caso una cita, porque esto ha sido extraído de la Biblia, claramente está. Ha sido extraído de la Biblia. La Biblia es un libro, por lo tanto tiene que estar en comillas y la expresión, o sea, la cita textual tiene que iniciar con mayúsculas. Previo a este signo de las comillas, tiene que estar un dos puntos. Bien, tercer caso, caso número 3. Llama la atención sobre una expresión extranjera, impropia, vulgar, o también destaca una ironía. ¿Quién? Las comillas. Ejemplo, la boiserie es lo más bonito de la casa de mis abuelos. Boiserie es un término extranjero, proviene del francés. ¿Ya? Boiserie es una parte de la casa. Entonces, boiserie tiene que ir entre comillas porque es un término no castellanizado, es un término extranjero. Entonces, los términos extranjeros se llaman extranjerismos, que utilizamos también en nuestro hablar, que todavía no se han adaptado al castellano, tienen que ir entre comillas. Otro ejemplo, la verdadera celebración se realizó mientras trabajábamos. En este caso he puesto entre comillas verdadera celebración porque estamos haciendo uso de la ironía en esta expresión, ¿no? Es como que te estás burlando, la verdadera celebración, ¿no? Estás llamando la atención con la ironía, verdadera celebración. Caso número 4. Escribir los apodos o alias entre un nombre y un apellido. Ejemplo, Edison Orejas Flores es una de las jóvenes promesas del fútbol peruano. En este caso, Orejas es un apodo. Todos sabemos que a Flores le llaman Orejas, ¿no? Entonces, Orejas es un apodo.
ese apodo se encuentra después del nombre y antes del apellido. El apodo tiene que iniciar con mayúscula. Orejas, tiene que iniciar con mayúscula porque es un apodo. Ya, este apodo tiene que ir entre comillas. ¿Ya? Caso número 5. Cita el título de un cuento, un poema, un artículo de periódico o revista. Por ejemplo, el artículo "Cómo usar las comillas" me ha ayudado mucho a escribir mejor en el español. ¿Cuál ha sido el título del artículo mencionado? ¿Cómo usar las comillas? Ya, ese título tiene que estar entre comillas. Y por ser el título de un artículo, o ser el título de un cuento, o de una novela, de un poema, de una revista, de un periódico, va a iniciar con mayúsculas, porque es el título de un texto, de un artículo, periódico, lo que ya se dijo. Muy bien, jóvenes, y de esta forma estamos llegando a la parte final. Antes tenemos que trabajar estos ejercicios, pero ya están trabajados. Y justamente era lo último que yo quería decir. Las comillas españolas no las encuentro en mi teclado. No sé si tú en tu teclado las puedes encontrar. Va a ser difícil. Yo encuentro las comillas españolas nada más. Es por eso que estas comillas yo las he copiado de Google, de Internet, y ya este ejercicio ya lo desarrollé. Ya coloqué las comillas. Porque es difícil encontrar en el teclado y estar poniéndolo. Tendría yo que estar copiando y pegando de Google. Entonces ya está desarrollado este ejercicio. Número 1 dice, el agente me preguntó, 2 puntos, ¿tiene usted algo que declarar? Muy bien. He usado las comillas porque la pregunta, ¿tiene usted algo que declarar? ¿Qué cosa es? ¿Cuál de los casos de las comillas? ¿Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5? ¿Cuál es? Es el caso número 2, porque las comillas van a enmarcar frases o citas textuales. En este caso, es una frase textual. ¿Tiene usted algo que declarar? Es la frase que me preguntó el agente. Número 2. No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña. En este caso, el uso de las comillas es el caso número 3. El caso número 3 dice, llama la atención sobre una expresión extranjera, impropia, vulgar o destacar una ironía. Aquí en el número 2 se destaca una ironía, la movida madrileña. Número 3. Los secuestradores se refugiaron en un camping. También es el caso número 3 del uso de las comillas, porque camping es un extranjerismo, proviene del inglés, campamento. Entonces, camping es un extranjerismo, debe ir entre comillas. Número 4. El poema que más me gusta es La canción del pirata. Ah, este es el título de un poema. Entonces, el título de un poema se coloca entre comillas y la primera letra del título se debe escribir con inicial mayúscula. Ese es el caso número 5. Siguiente. El cuento comienza así. 2 puntos. Érase una vez una niña muy fuerte. Puntos suspensivos y voy a cerrar la comilla y voy a colocar el punto. Joven y señorita, esto de acá es el caso número 2. El caso número 2 dice encierra o marca frases o citas textuales dentro del texto. Aquí, érase una vez una niña muy fuerte, es una cita textual, porque esto ha sido extraído y copiado de un libro. 6. Le pusieron una multa por no respetar la señal de stop, extranjerismo. Ese es el caso número 3. Siguiente, la palabra pícaro tiene muchos significados. Bueno, aquí lo que se está resaltando es pícaro, entre comillas, porque pícaro es un término metalingüístico, ¿no? Es un término metalingüístico del cual se está hablando y se está afirmando que tiene muchos significados. Bueno, eh, esto se pegaría al caso número 3, al caso número 3. Es una expresión extranjera. Bueno, en realidad es extranjera, ¿ya? Tocará averiguar de dónde proviene. Siguiente, número 8, dejé la moto en el parking de la plaza. De la misma forma, este es el caso número 3, parking es un extranjerismo, ¿no?
creo que proviene del inglés. Entonces, ahí debemos usar las comillas. Finalmente, solamente me queda hacerte recordar que tenemos una asesoría más tarde para poder trabajar las páginas de tu libro, 156, 157 y 158, que trae ejercicios acerca de los temas que hemos trabajado el día de hoy. Te espero entonces para la asesoría. Muchas gracias.